Grupo Expansión. La presidenta Claudia Sheinbaum quiere poner freno al nepotismo y la reelección consecutiva en la política mexicana, y para ello mandó una iniciativa al Congreso. La medida presidencial busca cerrar espacios a prácticas heredadas dentro del sistema político para evitar que familiares cercanos de legisladores, gobernadores o alcaldes ocupen candidaturas y cargos por designación y que con esto se acabe la permanencia prolongada de grupos de poder. Pero, ¿será esta la solución para mejorar los cuadros que arriban a los cargos de elección popular? ¿Qué impacto tendrá en el equilibrio de fuerzas políticas? ¿No incentivará el salto de un cargo a otro de los políticos en México? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es jueves 13 de febrero del 2025 y Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor y yo ya estamos listos para conversar de un tema que ya comienza a causar pues un poco de ruido entre la política mexicana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y otros datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast nos ayuden a llegar a muchos otros lugares regalándonos un clic, un like o un post en donde nos compartan con sus amigos. Hola, ¿cómo están? Ya se la saben, feliz jueves de Política y otros datos o cualquiera que sea el día en que nos estén escuchando en la plataforma de su preferencia. Muchas gracias a quienes nos han dejado comentarios en los espacios que permite Spotify para eso. Le mando un saludo a María Fernanda. Muchas gracias. Oigan, pues este episodio, ya fuera del efecto Donald Trump y los aranceles al acero y aluminio que sí nos impuso, hay un tema doméstico que comienza ya a levantar cierta controversia y digamos que a causar algunas incomodidades entre los políticos mexicanos. Se trata de la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum mandó al Congreso el 5 de febrero para poner freno al nepotismo y a la reelección consecutiva en la política mexicana. La presidenta busca comenzar a cortar estos lazos de consanguinidad que tanto nos han gustado, ¿verdad?, entre los políticos, que tanto se da aquí en nuestra política local, pues para evitar que los parientes de un presidente, un gobernador, un alcalde, puedan heredar ese puesto de manera consecutiva. Así que, digamos que esposas, hermanos, hijos, hijas, padres, pues tendrán que esperar por lo menos un periodo de gobierno para poder ser candidatos y competir pues por el mismo puesto. Pero además, la presidenta ya ha dejado claro en varias conferencias que no le gusta la reelección consecutiva, y que en este primer, digamos, adelanto de su reforma electoral, porque nos ha dicho que va a mandar una reforma electoral ya, digamos, de gran calado en los próximos meses, pero aquí hay como un adelantito y también está prohibiendo que diputados federales y senadores puedan reelegirse para el periodo inmediato posterior. Es decir, lo que apenas en el 2021 se hizo, pues bueno, se terminará y también le pasa la bolita a los congresos locales, pues para que hagan lo propio con sus diputados, alcaldes, síndicos, regidores y que no se pueda ver esta reelección como apenas pues veníamos nuevamente arrancando con ella. Pero Viri, en estos dos temas hay una gran historia y ¿por qué no damos, digamos que un paso para atrás para poder entender de dónde viene esto y hacia dónde vamos con el tema de la reelección y el nepotismo? La prohibición de estas dos cosas. Mira, me voy a enfocar en una para dejarle a Carlos la siguiente, pero me quiero enfocar yo en el tema de la reelección, porque como ustedes saben, la reelección por muchos años había sido un tabú, básicamente desde la Revolución Mexicana, cuando por primera vez se estableció la idea de que nadie debía reelegirse porque en ese momento estábamos discutiendo la perpetuación en el poder de Porfirio Díaz y por supuesto pues los abusos que habían caracterizado a ese gobierno por 30 años. Luego de muchos años en que hubo este gran tabú sobre la reelección, finalmente a finales del siglo pasado, a inicios de este siglo,
empezaron a surgir ciertas críticas sobre los efectos negativos, digamos, que hay de esta prohibición. Por ejemplo, el hecho de que los legisladores no tenían suficiente experiencia porque llegaban, estaban ahí unos cuantos años y se iban. El hecho de que había una desconexión entre los representantes y sus electores, porque básicamente el representante, digamos, no tenía que hacer campaña con los electores, más bien tenía que hacer campaña con el partido, de forma que el partido pues los seleccionara y los votantes no teníamos nada que decir, pues porque simplemente los veíamos pasar, digamos, cada 3 años, cada 6 años, y no teníamos capacidad de refrendar nuestro voto por aquellos que nos gustaran o de sacar a aquellos que no nos gustaran, ¿no? Una especie de rendición de cuentas, ¿no, Viris? O sea, como decir, correcto, a ver qué hizo y qué no hizo, ¿no? Y si lo votamos nuevamente. Era imposible. Entonces, bueno, finalmente, y para no hacer la historia muy larga, con Peña Nieto hubo una reforma electoral como parte del Pacto por México, en el que los principales partidos de la era, que son PAN, PRI y PRD, declararon que algunos cargos, no todos, se iban a poder reelegir. ¿Qué se permite reelegir hasta ahorita en México? Se permite reelegir a regidores, a síndicos municipales, se permite también a congresistas, a diputados locales, se permite a alcaldes, correcto, se permite también a diputados y senadores, pero solamente por un periodo consecutivo. Es decir, nadie se puede quedar más de una vez adicional, digamos. Ahora, por primera vez y como parte de la primera reforma electoral de Claudia Sheinbaum, se está retando esta idea, ¿no? Y ella está trayendo a la mesa pues ciertas críticas hacia el proceso de reelección para tratar de cancelarla. Yo, honestamente, creo que va a ser exitosa en cancelarla porque pues, tiene la supermayoría en ambas cámaras, pero si quieren ahorita continuamos platicando, digamos, sobre esos argumentos que hay ahora sobre la mesa en contra de la reelección. A ver, Carlos, es largo el tema de la reelección y ya Viri nos hacía como un apunte de dónde venimos y hacia dónde vamos con esta nueva, porque yo decía, también era una forma que decíamos que era para rendición de cuentas, pero ¿qué tanto funcionó esto? Sí, miren, es súper interesante este tema de la reelección, porque si bien es verdad, como decía Viri, que bueno, en el maderismo se volvió pues el eslogan tal cual, sufragio efectivo, no reelección. En la Constitución original de 1917 sí se permitía la reelección. La reelección se prohibió a principios de la década de los 30, como parte, digamos, de un proceso de decisiones orientados a tratar de fortalecer el poder, el control que ejercía el entonces llamado Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, digamos, y se consideraba que la reelección era una manera, digamos, en la que los legisladores podían desarrollar ciertos vínculos con sus electores que iban en contra del interés del partido, de la capacidad de control del partido sobre la vida política. Entonces, esa prohibición de la reelección duró muchísimos años. En la reforma de 2014 que mencionaba Viri, se volvió a permitir la reelección, pero la verdad es que se permitió de una manera muy acotada, muy regulada, solo un periodo, y además la reelección siempre pasaba, digamos, por la aduana de las dirigencias partidistas. Si un presidente municipal o un senador se quería reelegir, no podía simplemente competir por iniciativa propia, necesitaba ser aprobado por la dirigencia partidista para hacerlo, lo cual de alguna manera pues sí mantenía hasta cierto punto el control de las dirigencias y no permitía que se desarrollara esta que se considera como una de las virtudes de la reelección, que es el vínculo directo entre el representante y el representado, ¿no? Los dos grandes argumentos en general a favor de la reelección son el vínculo directo entre representado y representantes, y por el otro lado, la profesionalización, o sea, la posibilidad de hacer una carrera larga en cierto puesto, en cierto ámbito, y que eso mejore de alguna manera la calidad de la gestión, del desempeño de las decisiones de las personas que ocupan ese cargo. El principal argumento en contra de la reelección es el de la falta de circulación de las élites. O sea, que si se permite la reelección 1, 2 o 3 veces, pues las personas se enquistan en el puesto y no permiten que lleguen otras personas nuevas
o digamos diferentes, con otras ideas, ¿no? Yo creo que, como decía, el problema que tenemos hoy en México es que por la manera en que se legisló, acotada a un periodo e intermediada por las dirigencias partidistas, que son las que definen las candidaturas, pues realmente no existen las elecciones primarias abiertas, pues con nuestra elección no vemos realmente, me parece, ninguno de esos beneficios, y sí vemos el defecto, digamos, de la falta de circulación o el enquistamiento, ¿no? Aunque también es verdad que la reelección no inmediata, que siempre se ha podido en México, pues complica un poco la posibilidad de evaluar el efecto de aquella reforma de 2014 sobre la profesionalización. Uno, porque es muy poco tiempo, y dos, porque sí hay personas que han desarrollado, me parece, sobre todo en el Congreso, carreras parlamentarias chapunineando. No se reeligen Totalmente. Propiamente en el mismo cargo, Es una de las que son críticas. Exacto, hasta son diputados un periodo, luego senadores en otro, quizá luego se van de gobernadores y luego se echan otro ciclo completo en el Congreso. Entonces, bueno, pues ese es un poco el tema. Yo estoy a favor de reformar la reelección, pero en el sentido contrario al que apunta la presidenta. O sea, la manera en que está legislada es muy problemática, pero yo hubiera pensado más bien en abrirla para empoderar a los electores, primarias en los partidos, listas abiertas, que sea la gente al final y no las dirigencias quien tenga el control, pues, de esa decisión. Hay algo que también se decía cuando estábamos discutiendo esta reforma allá en el 2014, que ya suena muy lejano, pero una de las cosas que también se decía en ese momento era que, por ejemplo, en el caso de alcaldes, que es la autoridad más próxima a la ciudadanía, pues realmente un periodo de 3 años también era muy corto para poder ver realmente los cambios en los gobiernos, ¿no? Es decir, apenas iban llegando, apenas iban agarrándole la onda al puesto, apenas iban aprendiendo cuando ya se tenían que ir, y generalmente quedaban inconclusos varios, digamos que de los proyectos que se tenían, pues para mejorar los entornos, las colonias, en los lugares donde gobiernan. Y entonces decían, bueno, un periodo extra, 6 años. Y yo aquí traigo el caso de dos. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, Santiago Taboada, que estuvo en la alcaldía Benito Juárez, amigos, creo que ustedes deben de tener ejemplos muchísimos cada uno en sus estados, en sus entidades, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en el PAN, Santiago Taboada, que gobernó 2 veces en periodo consecutivo la alcaldía Benito Juárez, una de las alcaldías, pues evidentemente más seguras del país, sino es que y con mayor índice de desarrollo. Y también está el otro caso de Clara Brugada. Clara Brugada, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ella gobernó lo mismo por 2 periodos consecutivos en Iztapalapa y pudo hacer cambios importantes en esa alcaldía, pero además Clara Brugada incluso gobernó 3 periodos, no consecutivos, sí, como lo veníamos diciendo aquí, y que también pudo hacer cosas que se notan en esa alcaldía. Ahí me parece que hay un punto que creo que se podrá discutir más de realmente en qué casos sí funciona y en qué casos no, y en dónde la gente, como decíamos, puede nuevamente ir al voto y refrendar un buen trabajo o castigar un mal trabajo. Pues mira, definitivamente creo que se ha hecho como hasta ahorita un buen trabajo dividiendo los argumentos a favor y los argumentos en contra. Creo que ahorita están ganando y van a ganar en el Congreso los argumentos en contra y vale la pena un poco pues decirlos. Primero, la razón por la cual se quiere eliminar la reelección es porque nos dicen que se supone como algún riesgo de corrupción, ¿no? Dicen que, bueno, cuando los políticos se quedan mucho tiempo en el poder, pues eventualmente, digamos, se enquistan ahí y entonces eso genera lazos que eventualmente se convierten en corrupción. Segundo, se habla pues también de la posibilidad de concentración del poder y en donde pues estos funcionarios reelectos, digamos, pues van como que acaparando el poder, similar a lo ocurrido durante el porfiriato. De hecho, estamos como volviendo un siglo en el debate. Y tercero, que creo que en mi opinión es la parte más interesante, pues es quien dice, oye, es que realmente la reelección era un timo, realmente no existía. ¿Por qué? Porque en México, como ya venía un poco sugiriendo Carlos, no se trata, quien decide si tienes la posibilidad de reelección o no, no es el votante, sino es el partido político. Es decir, antes de reelegirte le tienes que pedir permiso al partido político y el partido político para candidatearte.
Exacto, el partido político tiene que decir sí vas, y de hecho tiene que ser el mismo partido por el cual corriste la primera vez. Entonces, bueno, ¿eso qué hace? Pues concentra, digamos, de todas formas el poder en los partidos. Entonces, muchos analistas han señalado, y yo estoy de acuerdo con ellos, pues que la reelección simplemente no reducía la importancia de los partidos políticos, fomentaba que la propia estructura política continuara teniendo el control y los candidatos pues seguían dependiendo de ellos más que de nosotros los votantes para ser votados. Entonces, esa reelección que se aprobó con Peña Nieto, pues más bien como que fue falsa, ¿no? O sea, realmente nunca logró lo que se supone que iba a lograr. Oigan, y a ver, aquí entramos a otro tema que es el nepotismo. Y como ya lo veníamos diciendo, pues casi que viene junto con pegado en la política mexicana. Si nos vamos sobre todo a las alcaldías, a los, digamos que a los puestos de elección popular, que son, pues sí, los alcaldes, los regidores, los síndicos, todo esto, si nos ponemos a escarbar un poco a nivel ya nacional, vemos que esto se da muchísimo. Hay de verdad ejemplos que nosotros hemos publicado en Expansión Política, en donde hay familias enteras que llevan gobernando 18, 25 años, pasándose el puesto entre papá, mamá, hijo, hija, regresando a la mamá, regresando al papá. Es decir, la verdad es de que esta es una de las, creo que está causando incluso ya algunos problemas dentro del propio morenismo y seguramente también en otros partidos, pues porque ya hay o había senadores apuntados a reelegirse pues en puestos donde tienen al hermano o la hija. Estoy hablando de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Saúl Monreal, que busca ser el nuevo gobernador o competir por el puesto de gobernador en Zacatecas, que ahora gobierna su hermano David Monreal, ¿no? Y que ha sido gobernado también por Ricardo Monreal, que es el jefe de la bancada de los diputados de Morena. A ver, ¿cómo está esto? ¿Por dónde le quieres entrar, Carlos? A ver, pues sí, a mí me parece súper interesante esta reforma de nepotismo. Hay que aclarar también que la de la reelección está prevista, si es aprobada, para entrar, digamos, en vigor a partir de 2030. O sea, todavía no se aplicaría para la elección intermedia de 2027, pero la de nepotismo sí está ya pensada para la elección intermedia de 2027. O sea, tiene de alguna manera prioridad, ¿no? Está de alguna manera acotada a que no puedan ser candidatos en elecciones inmediatas familiares de los funcionarios que están saliendo, que están abandonando el cargo, y como ya decían ustedes, va desde los cabildos hasta las gubernaturas, o sea, todos los puestos, salvo la presidencia de la República. Hasta el momento no se ha comentado que vaya a estar incluido. Ahora, es interesante porque me parece que desde luego esto señala que hay una preocupación, me parece legítima de parte de la presidencia, por tratar de evitar pues la consolidación de ciertos cacicazgos o de dinastías familiares, de cotos de poder que se heredan entre parientes. Ya mencionabas tú algunos nombres, Mariel, de figuras como que de pronto parecería que a las cuales va dedicada, ¿no? Esta iniciativa, pero yo creo que es un problema grande. Lo ha sido, digamos, no empezó con Morena. Tenemos el caso aquel muy famoso del gobernador de Puebla, por ejemplo, que era del PAN, que, digamos, entre comillas, le heredó el puesto a su esposa y los dos luego, bueno, fallecieron en un trágico accidente en un helicóptero, ¿no? En general, digamos, más allá de los casos concretos, o sea, nos podríamos ir de veras, o sea, podemos dedicar todo el programa a leer la lista de políticos susceptibles de ser acusados de nepotismo. O sea, es un problema muy grande y a mí me parece muy bien, la verdad, que la presidenta lo quiera atajar, pero aprendiendo, digamos, de la mala experiencia que tuvimos con la reelección, pues yo aquí me temo, como siempre, que el diablo está en los detalles, ¿no? Por un lado, hay que hacer la reforma de una manera que no sea susceptible de ser impugnada por violar derechos políticos. 2, ¿cómo evitar que haya terceros que se presten a servir como puentes en medio de los parientes que quieren heredarse el poder? Y 3, ¿por qué limitarlo solamente al ámbito electoral? Porque sabemos que también en la administración pública existe el nepotismo, incluso también dentro del Poder Judicial.
los parientes de un funcionario pues son contratados en otra secretaría y los titulares de esa secretaría, los parientes de los titulares de secretaría en otra. Hay como una suerte de política de enroques donde se van colocando familiares sin necesariamente tener los conocimientos, la experiencia ni los méritos para el puesto, sino por mera influencia, digamos, político-familiar. Entonces, insisto, yo estoy a favor de esta reforma, pero quisiera, digamos, aprovechar la oportunidad de que se va a hacer para atacar el problema más ampliamente, que no se restrinja solamente al ámbito electoral, que incluya todos los cargos, incluida la presidencia de la República, y que se legisle de un modo que sea muy solvente en términos de técnica jurídica, pues para que no sea letra muerta, para que no le puedan dar la vuelta. Miren, este es un tema que a mí me fascina y yo he escrito mucho sobre él porque en efecto es un problema generalizado de la clase política. No hay un solo partido político que no pueda decir que no ha caído en la creación de lo que yo llamo dinastías políticas, es decir, familias completas que se han heredado, reheredado y compartido el poder. De hecho, yo tengo 2 estudios publicados en El País. Uno se llama Las dinastías políticas mexicanas y otro se llama Las élites partidistas mexicanas, en donde justo a través de un análisis de datos lo que hice fue ir encontrando los apellidos, digamos, que se repetían en cada partido y cómo eso iba cambiando a través del tiempo. Se los dejo por si le quieren echar un ojo, es muy ñoño, pero bueno, ahí está. Y justo la enseñanza es esa, la enseñanza es el sistema político mexicano está plagado de nepotismo en todos sus ámbitos y también en su ámbito del Poder Judicial. Recordaremos que hace poco pues se ha venido discutiendo mucho también como que cerca del 35%, si me acuerdo correctamente, es el último dato del Poder Judicial, pues son amigos y son, no son amigos, perdón, son familia, ¿no? Entonces, Bueno, miren, yo veo la reforma de Sheinbaum, me gusta, me parece un paso en la dirección correcta. Sobre todo, me gusta su ambición, en el sentido en que habla de los parientes pues de primera línea, digamos, pero también de segunda, de tercera, en fin, incluye primos, incluye tíos, incluye incluso, nos comentaba Mariel, que incluye a aquellos familiares que vengan, que hayan sido adoptados. No tienes necesariamente que tener el mismo material genético. Si eres parte de la familia, ya con eso, digamos, aplica. Yo nada más quiero ver, y creo que aquí pago por ver, si se aplica, ¿no? Porque es realmente, si se aplica, pues esto va a transformar la naturaleza del sistema político mexicano. Y esto, pues sí va a llevar a una pues incluso renovación de las élites muy importante. Ahora, falta algo clave, que es que solamente se prohíbe en el primer paso, es decir, inmediatamente subsecuente. Pero si tú te esperas un periodo, pues ya ahí ya pueden entrar tus primos, tus tíos, tus hermanos, tus esposas, en fin. Entonces creo que ahí también pues hay un ámbito, digamos, que puede convertirse pues en una forma de abusar de esta regulación, ¿no? Que es me espero tantito y aplico la próxima. Sí, a ver, esta reforma que se va a estar discutiendo y que ya decíamos, pues sí, evidentemente ya causaba, pues o ya empieza a causar cierta incomodidad entre algunos de los políticos, incluso del propio Morena, entre ellos mismos, pues porque ya se veían, digamos, ahí, a ver, vamos a ver en qué termina, ¿no? Y en qué termina la reforma y cómo se pueden, pues, acotar, digamos, que estos jaloneos que se comienzan a dar, pues, para frenar, pues sí, a ciertos personajes que querían acceder a los puestos que tienen sus familiares. Pero, por ejemplo, lo que decía Carlos, creo que es más amplio y ahí se queda un poco corta. Veíamos hace poco cómo, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México y una de las promesas de la actual jefa de gobierno, de Clara Brugada, fue que se pudieran heredar las plazas de base. Y entonces se hizo un evento para poder heredar más de 5,000 plazas de trabajadores a familiares. ¿Y cuál será la trascendencia realmente de esto? Porque a lo mejor ahorita estamos hablando de algo muy ligero, digamos, que puede tener trascendencia. A ver, la reelección duró, o la no reelección duró más de 80 años en este país. Es decir, estamos hablando de una reforma que podría poner cimientos muy sólidos para la política a futuro. ¿Hacia dónde podemos ir, Carlos?
Miren, yo creo que es interesante esta evocación que hacías, Viri, del porfiriato, porque en efecto, a principios del porfiriato no existía la reelección y poco a poco, conforme fue avanzando, se fue permitiendo en la presidencia, en las gubernaturas, etcétera, ¿no? Y lo interesante ahí es que eso no obstó para que no hubiera un férreo control político desde la cúpula, que en este caso era la presidencia de la República, pues sobre la vida política en general del país. ¿Pero por qué? Porque las dinastías políticas que de alguna manera se iban fortaleciendo con la reelección, pues estaban alineadas con el presidente. En este caso, a mí me parece que Claudia Sheinbaum quiere hacer estas reformas, pues para evitar que los puestos se conviertan en cotos de poder, para promover una cierta circulación de élites que no se reelijan o que no quede, en el caso del nepotismo, ahora sí que todo en familia, ¿no? Y ambas cosas pues terminan fortaleciendo el control que se puede ejercer desde las cúpulas, sean las dirigencias de los partidos o sea la presidencia. O sea, claramente aquí no estamos en la lógica de querer fortalecer a los electores o desempoderar a las dirigencias partidistas. Lo que tenemos son decisiones que en nada debilitan el control que se ejerce al respecto. Al contrario, puede haber buenas razones, sobre todo en el caso del nepotismo. Pero no nos engañemos, estas son reformas que endurecen el control sobre la vida política desde la cúpula del poder. Y bueno, o sea, quizás podemos hablar un poco también de su viabilidad política por los forcejeos o las tensiones que adicionales a las ya existentes, que esto puede generar, sobre todo al interior de la coalición obradorista, ¿no? Viri, entonces, a ver, ayúdanos a entender. Esto se puede dar de una forma en que, ¿cómo podemos entender lo que dijo Carlos? Es por la gran hegemonía que tiene Morena en este momento y por posibles problemáticas que se pudieran dar dentro del propio partido, que la presidenta está dando un paso adelante y está tratando de, pues, meterle el hombro, digamos, a algo que se podría venir en años venideros. Bueno, Mariel, yo lo leo, de hecho, un poquito distinto que Carlos en este caso, porque a mí sí me parece que este es un paso muy profundo en la democratización del sistema político mexicano. No creo necesariamente que esto signifique el empoderamiento de Sheinbaum o de Morena. Creo que los debilita profundamente porque ellos en muchos lugares habían sobrevivido a partir pues de servirle a las élites locales o de servirse de las élites locales. Ejemplo prototípico, pues los yunes, ¿no? En Veracruz. Entonces lo que hacía Morena, digamos, es llegar a estos lugares, proveerles de una sombrilla, de un partido sombrilla que los arropaba y que les daba pues capacidad de continuar impulsando sus dinastías. Ahora estas dinastías que ya no se vean favorecidas por el poder porque simplemente no puedan heredarle, digamos, el poder a su hijo, pues a lo mejor empiezan a encontrar o a buscar otros canales y a lo mejor los vemos compitiendo ahora por el PAN, no sé, al hijo por el PAN o al hijo por Movimiento Ciudadano, en fin, o sea, se puede prestar incluso a una ruptura y a una creación de una oposición pues justo con las personas que quieran competir y que sean populares, porque muchas de estas familias son populares a nivel local, no son autoritarias, digamos, o sea, son autoritarias en sus formas, pero al final del día ganan en las urnas. Entonces, creo que eso sí puede, digamos, cambiar al partido, a Morena, puede afectarlo, puede crear una oposición. Sí hay algunos aspectos, digamos, que le dan mayor control a Sheinbaum en el sentido en que pues va a haber mayor rotación de las élites, es decir, ya no va a tener que ser los yunes, ya no van a tener que ser, no sé, los Salgado Macedonio, ¿no? Ahora pues van a tener que ser distintos grupos, ¿no? Pero bueno, el resultado sin duda va a transformar la política como la vivimos actualmente. Y quiero cerrar con un estudio que a mí me gusta mucho. Es un estudio hecho por profesores de Yale University. Y ellos, pues justo analizan las élites latinoamericanas de muchos países y concluyen que una de las características de las élites políticas mexicanas es que ellos le llaman profesionales, es decir, es gente que se ha dedicado a esto por mucho tiempo. Y creo que eso tiene mucho que ver, no profesionales en el buen sentido, sino más bien como que se han quedado por mucho tiempo.
Y creo que eso justo tiene que ver con esto que estamos platicando, que es que se han creado dinastías de políticos que se dedican a eso, que es como su gremio es ser políticos, y entonces vemos al tío, al primo, al hermano, al hijo, todos, digamos, en la política. Bueno, eso va a cambiar, ¿no? Y veremos qué surge. Miren, yo, como decía, yo creo que estas dos reformas van a generar ciertos forcejeos o ciertas broncas, sobre todo al interior de la coalición obradorista, que es la que tiene las mayorías para aprobarla, ¿no? Yo creo que debilitaría a las dirigencias si hubiera elecciones primarias abiertas, competencia franca por las candidaturas. De otro modo, pues siguen siendo las cúpulas partidistas las que controlan quién puede y quién no puede presentarse a reelección. Y las reglas también aplican en la oposición. Si no te puedes reelegir con otro partido, pues tampoco tus parientes van a poder acceder al puesto con otro partido. O sea, no va a haber competencia. Los ritmos de la rotación entre distintos grupos, ¿quién los va a marcar? Pues las dirigencias más que los electores. Ahora, en cuanto a estos problemas, yo creo que dentro de Morena y con sus aliados, el tema de la reelección pues sí va a ser visto con cierto recelo, porque a los legisladores que están en el poder pues no les va a convenir ya no poder reelegirse, ¿no? Aunque ahí hay como esa, digamos, ese caramelo de, bueno, a ti no te aplica en 2027, eso entra a partir de 2030, pero de todas maneras... Todavía pues, tienes chancecito en el 2027, ¿no? Tienes un chancecito más. Para que te despidas de la reelección, pues. Exacto, como para que no respingues tanto, pero de todas maneras sí le quita poder a quienes están ahorita en los cargos, en el que ya les impide hacerlo. En el caso del nepotismo, pues hay mucha gente, digamos, que se va a enojar. Dentro de Morena, pues está el caso de gente como Monreal o como Salgado Macedonio, y yo creo incluso que hay una segunda derivada, que es, esta reforma pone el tema de la reelección y el nepotismo en el candelero, y evoca, aunque sea de manera indirecta, también la cuestión de los hijos de López Obrador, sobre todo de Andrés, que tiene un cargo importante en Morena. No porque ninguna de estas dos reformas le fuera a aplicar directamente, sino porque la propia discusión sobre ambos temas, nepotismo y reelección, sin duda va a terminar derramándosele, por decirlo de alguna manera, pues sobre su caso, si él quisiera acceder a algún cargo de elección popular, ¿no? Ya para terminar, pues yo diría que, digamos, yo creo que la reelección sí debe ser reformada, pero a mí no me gusta el sentido en el que le está reformando la presidencia. Yo me iría al contrario, para fortalecer a los electores y que sean ellos quienes tengan más incidencia, digamos, en cuanto a quién se puede reelegir y quién no. Y en el caso del nepotismo, pues por supuesto que a favor, pero insisto, que no pase con el nepotismo lo que nos pasó con la reelección en 2014, que en realidad se legisló de una manera que impidió en muchos sentidos que viéramos sus beneficios, y al contrario, pues nos mostró muchos de sus defectos. Es un tema muy delicado, muy grande, y que tendrá que ser gestionado al interior de la coalición, porque aunque la presidenta quiera, pues la presidenta tiene que habérselas con los distintos grupos e intereses que están dentro de su partido o con sus aliados, y a esos, en muchos casos, no les conviene ninguna de estas dos reformas. Y mira que ahora sí los está tocando, ¿no? Ahora sí digamos que trae en el corazón, o le da al corazón, pues de los legisladores que podríamos decir, bueno, son mayoría, la van a avalar, pero rapidísimo. Vamos a ver qué discusiones se dan al interior, incluso del partido mayoritario que es Morena, ¿no? Pero bueno, mientras avanza y vemos en qué termina esta iniciativa presidencial, les damos las gracias por llegar al final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir con sus amigos si este podcast les gustó. Recuerden que nos ayudan muchísimo platicando, comentando, recomendando este podcast de boca a boca para que vengan a escucharnos y nos dejen sus comentarios de todo lo que platicamos acá, y también pues que nos digan qué temas les gustaría que abordáramos en este espacio. Recuerden seguir toda la información por Expansión y Expansión Política, y gracias, Leo Luna, por la producción de este podcast. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.